Bueno, muy bien, espero que estén todos viendo la presentación. Estuvimos recibiendo todo lo relacionado de una forma muy sistémica, muy técnica del profe Grosso. Nosotros que vamos a estar viendo ahora un poco lo que son los colorantes, saborizantes y otros, desde un punto más de la funcionalidad práctica, más que desde un aspecto muy técnico, porque vamos a tener distintas materias donde vamos a ir desarrollando todo esto. Simplemente quiero introducirlo lo que son los colorantes, los saborizantes y otros tipos de componentes que están ahí a la vera de no saber cómo definirlo todavía en algunas situaciones y se está discutiendo. Bueno, la Organización Mundial de Salud dice un poco que los aditivos, sustancias que se añaden en los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura, su aspecto. Es decir, que nosotros utilizamos esos alimentos, esos aditivos alimentarios con un solo fin: mejorar el grado de satisfacción que ustedes tienen al poder consumir un alimento, ya sea porque se encuentra en condiciones adecuadas, ya sea porque tiene un color que realmente nos llama la atención, porque tiene un sabor adecuado, etc. Entonces, parte del objetivo de utilizar los alimentos es satisfacer de una forma más eficiente las expectativas y las necesidades. Ahora, si nosotros empezáramos a tener tendencia de alimentos y donde decimos, no, no queremos el uso de aditivos sintéticos en los alimentos, entonces vamos a estar buscando componentes que sean de características naturales para reemplazarlo, con el fin de que el alimento llegue en condiciones que ustedes realmente lo puedan utilizar y lo puedan aprovechar. ¿Cuáles son los usos que se suelen aplicar? Bueno, para la conservación, ahí recién estuvimos viendo que puedes utilizar antioxidantes y antimicrobianos, que lo que tienen la función es que ese alimento perdure en el tiempo y se mantenga lo más constante y lo más fiel a cuando el alimento recién sale de producido. Ustedes saben, yo produzco un alimento ahora, ustedes en su casa preparan una comida y no es lo mismo una comida que elaboran ahí en el momento que comer la comida esa al otro día o a los 2 días. Ustedes saben que van sufriendo modificaciones ese alimento y va haciendo que cada vez sea menos apetecible, o sea que uno quiera consumirlo menos. Entonces, cuando uno pone un conservante, lo que trata de hacer es que se conserve ese alimento durante más tiempo con las características de cuando recién fue elaborado. Obviamente es muy difícil porque a medida que pasa el tiempo va sufriendo deterioros. El tema es que ese deterioro, esos cambios que vaya sufriendo, no sean tan significativos o no sea tan rápido para que ustedes tengan un tiempo entre que se elabora, se comercializa y uno lo pueda comprar para consumir. Es muy importante, nosotros cuando estuvimos dando un ciclos de conferencias relacionados con pérdida y desperdicio de alimentos, 1/3 de la producción mundial de alimentos se pierde o sufre pérdida o sufre desperdicio. Pérdida lo llamamos cuando todavía está a nivel de industrialización del alimento o en etapas de comercialización, y desperdicio se llama cuando ya está en el negocio minorista, en el restaurante o en la casa de uno. Entonces ustedes imagínense que el 33% de todos los alimentos que se elaboran en el mundo se desperdician. Y si nosotros ese 33 tomáramos el 8, se acabaría el hambre mundial. Entonces, conservar el alimento es realmente sumamente importante. Muchas veces se comienzan esos debates, por ejemplo, de que son tóxicos, de que la industria del alimento, pero nosotros en la Edad Media ya ha pasado la humanidad por situaciones donde no sabían conservar sus alimentos y donde se generaban las mayores hambrunas. O sea, una cosecha mala ya generaba que muchísimas personas murieran de hambre. Ahora en el mundo no va a acontecer eso porque hay capacidad para guardar y preservar alimentos, si bien algunos se tiran porque estéticamente no es lo que se busca, etcétera, pero cada vez se está buscando nuevas herramientas para aprovechar alimentos que a lo mejor no son estéticos. Entonces, la conservación de los alimentos es algo sumamente importante para nosotros. No tan solo desde el punto de vista que el alimento llegue, que alcance, sino que llegue en condiciones para que nosotros nos podamos alimentar. Recién estaba mostrando indicadores químicos de oxidación. ¿Qué significa? Que un alimento se puede deteriorar y cuando se deteriora genera radicales libres y esos radicales libres son componentes que son muy tóxicos para la salud nuestra. Incluso muchos radicales libres son iniciadores de procesos de generación de células, como pueden ser algunos tipos de cáncer o algunos tipos de malformaciones, pueden iniciarse por culpa de los radicales libres. Entonces, es muy importante este uso de los conservantes. También tenemos otros aspectos que ven los dispositivos, que son los aspectos tecnológicos, es decir, que acá lo que nosotros estamos mirando es cómo se ve de apariencia el alimento. Entonces hay tecnológicos. No es lo mismo si vos querés hacer un pan leudado, grande, de un buen tamaño, que te salga todo chico y aplastado. Entonces vos decís, no, mira ese pan que me están dando,
no es lo que yo estoy esperando de ese pan. ¿Por qué? Porque no tuvo los aditivos esponjantes adecuados para darle esa esponjosidad, ese volumen, etc. Y también hay algunos tecnológicos que mejoran el sabor. Por ejemplo, para cuando uno elabora dulce de leche, le puede poner alguna sustancia como bicarbonato para favorecer o retardar las reacciones de Maillard, que son estas reacciones que generan los hidratos de carbono para poder obtener estos sabores que tienen estos productos que son cocidos, los caramelos, los dulces de leche, etc. Entonces ahí vemos cómo un aditivo se utiliza para mejorar el sabor final que puede llegar a tener un alimento. Y después tenemos otro punto. Ahí tenemos algo que se está debatiendo, que son, ¿existen aditivos nutricionales o no? Entonces uno se pregunta, cuando yo le agrego un mineral no es propio de ese alimento. Sí, lo va a ayudar a enriquecer, lo va a ayudar a mejorar en relación a los requerimientos que tiene la persona. Entonces, ¿eso se va a considerar un aditivo nutricional o simplemente se lo va a llamar vitaminas y minerales? Ahora, las sustancias bioactivas que se agregan en los alimentos. Nosotros, por ejemplo, recién el profe Grosso estaba hablando, creo que del resveratrol cuando estaba mencionando lo del vino. El resveratrol que yo lo agrego en un alimento, ¿qué es? Entonces, eso es lo que se está debatiendo. ¿Por qué? Porque es una sustancia bioactiva que genera un efecto en la salud que no está en el alimento en forma natural, porque yo a lo mejor lo puedo extraer de la uva, del maní, del tegumento maní, y colocarlo en otro tipo de alimento que no lo tiene. Entonces, eso es lo que se está debatiendo, si todos estos compuestos bioactivos, como vitaminas, minerales o componentes biológicamente activos para la salud de una persona, se lo va a tener que catalogar como aditivos nutricionales, si bien no cumplen la definición formal de la palabra nutricional, están reveyendo la palabra nutricional porque no es únicamente que aporte energía o estructura de biomoléculas, sino nutricional también que incorpore una funcionalidad o una mejora de las funciones bioquímicas de la persona. Entonces, eso es lo que se está debatiendo ahora en la actualidad en reuniones de FAO y en reuniones de Organización Mundial de la Salud. Por eso lo puse ahí entre paréntesis, vitamina y estos componentes que se lo denominan funcionales porque incrementan o mejoran o modifican una función bioquímica. Nosotros tenemos de los tecnológicos, tenemos los colorantes, los saborizantes, los mejoradores de aspecto, que van a ser los que vamos a estar viendo. Recién el profe Grosso estuvo comentando sobre los de conservación. Nosotros ahora vamos a estar sobre los de mejoradores de aspecto, los tecnológicos, y los nutricionales, como las vitaminas, los minerales, y los diseños de alimentos que respondan a una modificación, ya sea para bien o que quieren bloquear incluso alguna vía metabólica que, si no está controlada, puede incrementar, por ejemplo, la síntesis de triglicéridos de depósitos dentro del organismo. Entonces están estudiando principios bioactivos que frenan esos caminos metabólicos para, por ejemplo, ayudar a combatir las pandemias, estas que son silenciosas y crónicas, como la obesidad. Dentro de los aditivos tecnológicos tenemos los colorantes. ¿Qué sería el mundo sin los colorantes? La verdad, uno no se imagina, o uno tendría que alterar o cambiar lo que está viendo en los alimentos si no estuvieran estos colorantes. Y muchas veces en su momento, en las tendencias que hubo, estas tendencias antropológica alimentaria, uno en su momento diseñaba alimentos que sean llamativos de color. Incluso ahora están empezando a surgir tendencias en donde quieren ver el color natural del alimento sin el agregado de ningún tipo de colorante artificial. Entonces, eso puede llevar a que realmente haya una nueva modificación en cuanto a las tendencias en los próximos 10, 15 o 20 años de lo que nosotros dábamos por sentado que tenía que tener un color indicativo un alimento, y lo vamos a encontrar de otro tipo de color. Otro tipo de estos aditivos tecnológicos son los saborizantes, que obviamente nosotros ahora estamos muy en contacto con estos tipos de saborizantes. Vamos y consumimos una gaseosa sabor naranja y uno diría, esta gaseosa sabor a naranja. Te lleva a pensar que es una naranja, el color te indica que tiene un color de naranja, entonces las señales que recibe tu cerebro procesar está indicando de que estás consumiendo algo de naranja, pero en realidad el contenido de jugo de naranja, en el mejor de los casos, llega al 5%. El resto se contempla con estos saborizantes para dar un sabor determinado que nos asemeje a una naranja, a una manzana,
etc. Muchas veces cuando nosotros hacemos el proceso de industrialización, el sabor incluso se suele perder. Entonces uno agrega ese saborizante para volver a mejorar ese sabor que se perdió porque a lo mejor un proceso térmico, como por ejemplo un paso térmico para disminuir los microorganismos y asegurar que el alimento se pueda consumir sin ningún daño a la salud, puede golpear en estas moléculas saborizantes, porque estas moléculas saborizantes o colorantes son moléculas que pueden ser sensibles a la temperatura. Entonces las sustancias naturales que tiene se ven disminuidas y uno lo refuerza colocándoles colorantes y saborizantes. Así también nosotros podemos ver ahí mejoradores de aspecto, que son estas sustancias que hacen que nosotros veamos físicamente algo y digamos qué agradable. El mejorador de aspecto no es químico, porque yo un saborizante lo voy a sentir en mi boca, en mi olfato más puntualmente saborizante, a menos que esté relacionado con el gusto. Yo para saborizar puedo poner sustancias odoríferas que me lleguen a la vía nasal, a los receptores olfativos, para distinguir un amplio abanico de alimentos, y con la lengua yo puedo detectar 5 y eventualmente 6 tipos de gustos que son determinados. Por si no saben, tenemos el gusto ácido salado, dulce amargo, que son los 4 básicos. Se sumó el umami, que tiene sus receptores propios, y a partir del año 2016 ya se identificaron los receptores de los ácidos grasos. Es por eso que los alimentos fritos no saben tan ricos a nosotros. Tiene un receptor que se comunica con la vía mesolímbica del placer, y un alimento frito activa ese receptor, activa esa vía de placer, y por ende es muy sabroso un alimento frito. Bueno, en colorante, su principal utilización es brindar color a los alimentos, como ahí dice, para actuar sobre la preferencia de los consumidores. Si tiene el color que nosotros estamos esperando del alimento, a nosotros nos va a llamar la atención. Si yo preparo un jugo de frutilla y uso un saborizante de frutilla y lo entrego blanco, nuestra perspectiva va a decir, es muy artificial, vas a suponer de que no tiene nada de frutilla. Ahora, cuando uno pone ese color a frutilla, automáticamente la percepción cambia pensando de que tiene ese color porque se utiliza frutilla. Entonces, por eso actúa sobre la preferencia de los consumidores. Yo podría hacer bebida de frutilla, sabor a frutilla, sin que tenga colorante y que sea blanca. Entonces, de esa manera, uno va a tomar y decir, qué sabor a frutilla buenísimo, pero ¿qué va a suceder? Vos vas a estar viendo que no está relacionada visualmente con algún aspecto de la frutilla. Entonces, los colores tienen esa función de hacer que nosotros nos mantengamos en una expectativa de percepción elevada sobre ese alimento. Así, che, mirá, el colorante, qué bueno. No el colorante, sino qué buen color que tiene esto. Y a lo mejor no tiene nada que ver el alimento como venía, sino que es el colorante el que le está dando ese color. Pero es un criterio de calidad. Si tiene el color que vos esperas en el alimento, vos lo considerás muy bueno. Si no tiene el color que vos estás esperando, empezás a dudar de ese alimento. Estos tipos de colorantes pueden ser naturales o artificiales. Los naturales son extraídos de organismos vivos que saben que se sintetiza alguna vía metabólica, algún componente de color, y nosotros lo que hacemos es o reproducimos ese organismo vivo y después extraemos ese colorante con alguna técnica de ruptura de esas células y extracción de esos principios activos de color, o podemos directamente imitar a un colorante natural, es decir, mira, la molécula que da este color rojo tiene estas características, tiene estos grupos cromóforos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sintetizar una molécula que tenga el mismo aspecto. ¿Para qué? Para que también cuando incida la luz absorba todas las longitudes de onda, excepto la del color rojo, y por eso nosotros lo vemos rojo. Refleja esa longitud de onda. ¿Cuáles son otros usos que tienen los colorantes, además de mejorar ese aspecto que nosotros decimos, qué apetecible va a ser esto por el color que tiene? Es mantener el color del alimento, como yo les comentaba. Si le doy un proceso térmico, ese alimento a lo mejor puede perder el color. Entonces después se lo restituyo utilizando un colorante. Enmascarar el color del alimento. Por ahí el alimento tiene un color que realmente no es muy agradable a nosotros. Ustedes saben, yo tengo doble pantalla, así que si ustedes escriben por chat, yo puedo leer todo lo que ustedes escriban por chat, yo lo puedo leer y contestar.